Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Silvina. Les damos la bienvenida a este seminario de abordaje civil y penal sobre la salud mental. Muchas gracias a todos por estar presentes y por acompañarnos en este seminario. Bueno, vamos a comenzar con la primera disertación, que está a cargo de la doctora Graciela Lovese. La doctora es doctora en Derecho de la UBA, profesora titular regular de la materia Contratos Civiles y Comerciales de nuestra facultad, y de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, codirectora de la especialización en Derecho a la Salud y Responsabilidad Médica Institucional de la UBA, profesora de posgrado y doctorado en UBA y otras universidades, coordinadora y codirectora de seminarios de posgrado UBA, investigadora UBA, profesora de Derecho del Consumidor y de Responsabilidad Médica de nuestra facultad, autora y directora de obras de su especialidad. Doctora, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sabrina. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quería agradecer obviamente a graduados la buena predisposición y el acompañamiento que nos dan permanentemente, agradecerles a ustedes la presencia y por acompañarnos hoy, y también agradecer la invitación de la doctora Cynthia Hedge para participar de este evento o de este seminario, que en realidad esta idea de plantear un seminario interdisciplinario fue su idea y fue la organizadora. Nosotros hoy aquí somos, Cel y yo, simples invitadas que agradecemos profundamente la invitación y nos parece una gran iniciativa esto de empezar a hacer abordajes interdisciplinarios en diferentes temas jurídicos. Ya nos había tocado en otra oportunidad, en otro curso que organizó la doctora Ledesma, que también nos invitó. Por tanto, bueno, muchas gracias y esperemos que esto se siga repitiendo. Me parece que, algo más que quería decir, y este seminario que parece absolutamente oportunista por los acontecimientos que se fueron presentando, que son públicos y notorios, la realidad es que esta idea la teníamos planteada previo a estos acontecimientos. Es decir, ya en el primer cuatrimestre teníamos organizado y determinado las fechas a partir de las cuales íbamos a empezar a hacer este seminario. Y bueno, los acontecimientos, como decía, de público conocimiento, hicieron que se revelara, digamos, más masivamente quizá, las problemáticas que existen en materia de salud mental. Precisamente me parece que a partir de el caso Chano o el caso Britney Spears, por ejemplo, es que se comenzó a hablar un poco más del tema de salud mental. Y desde los medios de comunicación, por ejemplo, lo que se hizo fue básicamente exaltar el morbo social en relación a este tema. La realidad es que en las últimas semanas se han escuchado o han aparecido por los medios un verdadero show de hablemos sin saber o revolvemos palabras en el aire. Es decir, todo el mundo hablaba de la temática como si realmente la conociera. Los médicos que hablaban de la ley y los abogados que hablaban de diagnósticos médicos. Y me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de separar un poco las aguas. Y en primer lugar, tratar de desmitificar algunas de las cosas que se vinieron escuchando estos días. Por ejemplo, se escuchó decir que o por lo menos en algunos lugares, se decía que esta ley es una ley ideológica. Básicamente esto es algo que se dice permanentemente. Y en realidad, bienvenidos al derecho. La norma siempre es ideológica.
ideológica. No hay norma que no sea ideológica. Desde la Constitución Nacional en adelante, toda norma que se establece es ideológica. ¿Por qué? Porque regula conflicto de intereses. Y la decisión que se haga respecto de cuál interés va a prevalecer es una decisión ideológica. Así que todos aquellos que critican la norma diciendo que es ideológica, en realidad no están diciendo nada, o están diciendo mucho. Y es que, sin decirlo, evidentemente, y es que no están de acuerdo ideológicamente con la ideología de la norma. Por otro lado, se ha dicho también que la norma es garantista. Y sí, es garantista. ¿Pero por qué es garantista? Porque si no fuera garantista sería inconstitucional. La primera norma garantista es la Constitución Nacional. Si no, los invito a leer los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y el principio de legalidad. Así que sería absolutamente una norma inconstitucional si no garantizara determinados derechos. Ahora bien, dentro de la semática de la salud mental, analizarla resulta una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque a la propia patología del paciente se le suman otros aspectos relacionados con el contexto socioeconómico, por ejemplo, con contextos culturales y, por sobre todo, con prejuicios. Básicamente, la idea del encierro del paciente con problemáticas mentales tiene que ver con un mecanismo de autodefensa de la sociedad. La realidad es que la supuesta peligrosidad del paciente que padece salud mental es un prejuicio que ha llevado a un modelo en el cual lo que se buscaba era el encierro del paciente y el despojo de sus derechos. Muchos países, entre ellos la Argentina, ha tomado como base la legislación internacional y la legislación especialmente sobre los derechos humanos para reformular la base del sistema de salud mental, partiendo de una lógica totalmente inversa, y es que las personas necesitan vivir en comunidad y necesitan ejercer sus derechos, porque esa es la base de la salud mental, básicamente. Desde hace ya varios años, en nuestro ordenamiento jurídico, y especialmente luego de la reforma constitucional del año 94, que se introdujeron todos los tratados, pactos y convenciones internacionales, se vuelve a colocar al hombre como el centro de protección jurídica. Y lo que fundamentalmente se hace es proteger la dignidad del ser humano. Se regula entonces sobre distintos aspectos que tienen que ver con esta protección, básicamente. Y dentro de todos los aspectos que rodean este principio o este derecho a la protección de la dignidad, también se ha regulado sobre cuestiones de salud. En materia de salud, no cabe duda que la calidad de vida digna tiene que ver con la promoción, con la protección y con la asistencia en materia sanitaria. La salud es un prerequisito para el ejercicio de los restantes derechos y para la protección de un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Dentro de este marco se sanciona por primera vez una norma relativa a los pacientes, como es la Ley 26.529, que establece los derechos de los pacientes, de todos los pacientes, ¿sí? Esta norma reconoce derechos para el paciente, como por ejemplo el derecho al no tratamiento, el derecho a la información, el derecho a no recibir información si no quiere, por ejemplo, el paciente, el derecho a la disposición del propio cuerpo, el derecho al respeto de la autonomía sobre su integralidad física, el derecho a saber cómo
muere una persona, el derecho a la muerte digna, es decir, cómo quiere morir una persona, no cómo muere. Y posteriormente, dentro de este contexto, es que se sanciona la Ley de Salud Mental, que es la Ley 26.657, que regula los derechos y garantías de las personas con padecimientos mentales. ¿Por qué se regula una ley especial? Porque precisamente tiene los pacientes con patologías mentales tienen un grado de mayor vulnerabilidad. Ahora, esta norma, sancionada en el año 2010, sigue la misma lógica que la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley de Personas con Discapacidad, de protección a las personas con discapacidad. En cuanto a lo que hace, es sustituir el criterio o el enfoque tutelar que se tenía para pasar a tomar en cuenta un enfoque a partir de los derechos. Es decir, la ley lo que hace es dejar de ver al ser humano sobre el cual se está regulando como un objeto jurídico, para pasar a tratarlo como un sujeto de derechos. Esta sustitución, entonces, implica fundamentalmente abandonar los criterios anteriores, y empezar a hablar de una idea que tiene que ver con la dignidad del riesgo. Es decir, en realidad, la idea de encerrar a las personas con padecimientos mentales y de privarlos de su autonomía es una forma de tratar de limitar los riesgos sociales, cuando esto es absolutamente imposible. Más aún, el Código Civil y Comercial, que es posterior a estas normas, en el artículo 51 lo que hace es proteger como derecho fundamental la dignidad de las personas. Es decir, es el derecho básico protegido. Y a todo esto se le suma que los artículos 1 y 2 del nuevo código lo que se hace es establecer el modo de interpretación y el modo de aplicación de las normas, que va a ser siempre de acuerdo a lo que establecen los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos. De manera tal, entonces, que a partir de todo este andamiaje y tomando en cuenta que la ley deja el criterio, la ley de salud mental deja el criterio biologicista. Por ejemplo, la ley no habla nunca de enfermedad mental, sino que el padecimiento mental tiene que ver con un proceso determinado por múltiples factores, es que se comienza a hacer el abordaje de estos pacientes a partir de equipos interdisciplinarios, donde aparece, por ejemplo, la figura del psiquiatra, la figura de psicólogos, enfermeros, terapistas, etc. Se incorpora también dentro de esta norma, en el artículo 4, a las personas que tienen problemáticas de consumo de drogas, pero de todo tipo de drogas, tanto de las drogas legales como de las drogas ilegales, estableciendo que a estos pacientes se les van a respetar exactamente los mismos derechos y garantías que la ley establece para los pacientes con padecimientos mentales. Uno de los reclamos fundamentales que realizan todos los efectores de salud que trabajan en esta temática tiene que ver con las necesidades sociales desatendidas, es decir, la escasez de recursos tanto para la prevención como para el tratamiento, o como para darles una salida adecuada a aquellas personas que estuvieron, por ejemplo, internadas
y que por problemas sociales no pueden reinsertarse en la sociedad. Es decir, la carencia de recursos en todos los órdenes. Para no extenderme demasiado y dejar abierta y darle las palabras a las otras expositoras, solo voy a hacer algunos menciones, o solo voy a mencionar algunos de los aspectos que contiene esta ley de salud mental. En primer lugar, establece la presunción de capacidad. En el artículo 5, al igual que el Código Civil y Comercial, en su artículo 31, independientemente de que la persona esté internada o no. Hablé antes de la interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? Se prevé el abordaje de los pacientes a partir de un criterio, como dije antes, interdisciplinario. Pero este criterio interdisciplinario implica un abordaje complementario entre todos los efectores de la salud. Lo que se pierde en realidad, y esto es lo que en cierta parte o de cierto modo ha molestado a cierto sector, es que lo que se pierde es la hegemonía. Es decir, ya no hay un solo profesional que determine, sino que estas determinaciones o estos diagnósticos se hagan a partir de un grupo interdisciplinario. Pero esto no implica que cada uno de los integrantes de este equipo interdisciplinario pierda sus incumbencias. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del abordaje de un paciente a partir de un tratamiento psicofarmacológico, el único que está habilitado para recetar este tipo de tratamiento es el médico psiquiatra, no el resto de los intervinientes en el equipo. Ahora sí, el equipo puede controlar y ver la evolución de estos tratamientos. Lo que no se puede hacer respecto de estos tratamientos es una utilización abusiva, es decir, que se utilice la psicofarmacología como si fuese un chaleco químico, que lo que hace es que el paciente no moleste, o que se utilice como castigo. Y esto también está previsto en la normativa. Se prevé un criterio de lo que se llama, y espero que me salga de una, la desmanicomialización. Salió perfecto. Es decir, se promueve los tratamientos ambulatorios, por ejemplo, y las internaciones son de carácter restrictivo, es decir, solo se puede realizar internaciones cuando esto reporte mayores beneficios para el paciente que los que hubieran podido reportar intervenciones anteriores, como ser las intervenciones familiares, comunitarias, y es también una decisión interdisciplinaria, ¿sí? En la decisión de internación también es interdisciplinaria. Las internaciones involuntarias, que quedan limitadas a la existencia de riesgo cierto e inminente para el paciente, para sí o para terceros. Mucho se dijo en los últimos días respecto de que no se podía internar a un paciente. El paciente sí se puede internar contra su voluntad, ya sea cuando esté en una crisis. No voy a dar ningunos términos médicos para no contradecirme con lo que dije al principio, pero en realidad cuando esté en una crisis se puede internar de manera involuntaria al paciente. Lo que sí se debe hacer es hacer consulta inmediata. Es más, lo puede internar solo un profesional. Lo que se puede hacer después, o se debe hacer, es una consulta al equipo interdisciplinario y dar intervención al juez. ¿Para qué? Para que en realidad se protejan estos derechos humanos que la ley puede o quiere proteger.
Pero esto no lo dice la Ley de Salud Mental exclusivamente, lo dice también el artículo 41 y el artículo 42 del Código Civil y Comercial. Bien, como dije antes, se promueven los tratamientos ambulatorios, la inclusión social a partir de terapias laborales. Se promueve también el trato digno y respetuoso al paciente. Esto lo dice el artículo 29 de la Ley de Salud Mental, pero también lo dice el artículo 59 del Código Civil y Comercial, lo dice la Ley de Discapacidad, lo dice la Ley del Paciente, lo dice la Ley del Consumidor. Es decir, el respeto a la dignidad es lo que prima. El artículo 51 del Código Civil también. Tienen derecho también al acompañamiento y a la contención familiar. Y cualquier derivación que se haga de ese paciente hacia otro centro asistencial tiene que ser más favorable para él. Tiene que ser decidido por el equipo interdisciplinario y tiene que presentar una mejoría para este paciente, y también lo tienen que acompañar los familiares. No puede ser objeto de investigaciones sin su consentimiento, sin que brinde su consentimiento. Y esto lo dice la Ley de Discapacidad, la Ley de Salud Mental, el Código Civil y Comercial, la Ley de los Derechos del Paciente. Tiene derecho a una información adecuada, veraz, y que se le informe sobre todo su proceso de salud. ¿Y cómo se le tiene que informar? De acuerdo a las capacidades de comprensión de ese paciente. ¿Para qué? Para que pueda tomar una decisión. Siempre que pueda. Si no puede el paciente, entonces lo harán familiares o terceros, ¿no? Ya veremos quiénes, pero no lo que se busca en realidad es que generar la mayor autonomía para estos pacientes. E insisto, esto lo dice la Ley de Salud Mental, la Ley de los Pacientes, el Código Civil y toda la normativa de salud. De manera tal que cuando se habla así livianamente de modificar la ley, etc., en realidad no resulta tan sencillo, porque yo puedo evitar o puedo imponer determinadas condiciones en una ley, pero estoy afectando decididamente otras normas, porque en realidad todo se encuentra entrelazado. Es un sistema de regulación que lo que hace es precisamente proteger los derechos de estos pacientes, en particular de los pacientes y de los pacientes en general. Si la ley de los derechos de pacientes se aplica sí o sí a todo paciente, sea un paciente con problemas de patologías mentales o no. No voy a hablar más de las internaciones porque en realidad hay una clase especial dada por especialistas médicos en esta materia, pero es importante advertir que lo que hay que, o lo que se produjo es un cambio en cuanto a la visión de la salud mental. Que hay muchas cosas que mejorar, pero por supuesto que la ley se puede cambiar, o sea, no es que la ley sea perfecta, pero sí hay que tomar en cuenta en la red legislativa en la que está inmersa. Hay que tomar en cuenta también que los derechos que fueron reconocidos no se pueden retrotraer. ¿Por qué? Porque existe en materia de derecho internacional el principio de progresividad y no regresividad. Es decir, que los derechos tienen que acrecentarse, nunca limitarse. La política de salud mental tiene que ser una política de salud mental, obviamente, establecida por el propio Estado, que no se agota exclusivamente en la existencia de centros sanitarios, sino que existen otros criterios como condiciones socioeconómicas
que van a determinar las posibilidades o no de inclusión social de los pacientes, pautas culturales, etcétera, que dificultan la concreción de estos derechos. Pero hay muchas cuestiones que analizar, como por ejemplo, las posibilidades de acceso, la accesibilidad que tienen estos pacientes a los servicios sanitarios, el rol y funciones que cumplen los funcionarios judiciales, el tipo de instituciones que se arman alrededor de estos pacientes, la formación de los profesionales, con qué criterio. Yo he escuchado a profesionales psiquiatras decir que ellos hacen con el paciente, dado el juramento hipocrático, lo que considera que corresponde. Bueno, esto no es así, ¿sí? No puede ser así, es decir, no se puede... o sea, lo que hay que admitir es que se ha modificado el criterio. El criterio básicamente, y lo que hay que cambiar fundamentalmente, es la relación de la sociedad y de los prejuicios sociales en materia de padecimientos mentales. Voy a decir dos palabritas que antes de pasarle la palabra a Celia, y después podemos seguir si quieren, que me parece que hay algo que es donde está fallando, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, que, como dije antes, tiene el mismo criterio de la ley. Por tanto, cambiar la ley implicaría cambiar el código y cambiar otras legislaciones. Pero, en cuanto al tema de la responsabilidad por los daños, me parece que es importante tomar en consideración algunas cosas. ¿Qué pasa con los pacientes internados y la responsabilidad por los daños que sufren los pacientes o por los daños que los pacientes producen a terceros? En este caso, el artículo 1756 del Código Civil establece que las personas internadas en forma transitoria o permanente, o los responsables por las personas internadas en forma transitoria o permanente, van a ser merituada su responsabilidad en base a la negligencia, es decir, establece un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, modificando totalmente el criterio que tiene para otras instituciones. Y en realidad, yo creo que acá esto, a ver, no estoy de acuerdo con esto, y la salida aquí para establecer una responsabilidad objetiva de estos centros asistenciales, tanto públicos como privados, está en la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, lo que se establece ahí es una relación de consumo, y priman ahí el artículo 5 y 6 de la Ley del Consumidor, que tiene como principio fundamental el derecho a la seguridad, al igual que el artículo 42 de la Constitución Nacional. Así que, bueno, me parece que esto era importante decirlo, porque modifica el criterio que tiene respecto a otras instituciones. Si les parece, dejamos acá y después contestamos las preguntas. Te paso la palabra, Salvina. Muchas gracias a todos. Gracias, Graciela. Bueno, ahora continúa la doctora Celia Weingarten, que es doctora en Derecho Privado de la UBA, profesora titular regular de Contratos Civiles y Comerciales de nuestra facultad, codirectora de la especialización de Derecho a la Salud y Responsabilidad Médica Institucional UBA, profesora de posgrado y doctorado en UBA y otras universidades, directora del Seminario de Accidentes de Tránsito en la UBA y codirectora de Análisis Transversal de Derechos de Daños de nuestra universidad, profesora de Derecho del Consumidor y de Redes Sociales y Plataformas Digitales en la UBA, autora y directora de las obras de su especialidad. Celia, bienvenida y te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
gracias a graduados y fundamentalmente a todos ustedes que están hoy presentes con una convocatoria bastante multitudinaria, porque estoy viendo que hay 524 asistentes. Se ve que el tema es muy convocante, justamente, ¿no? Más que nada a partir de los últimos acontecimientos. Bueno, Graciela dio cuenta del modelo nuevo sobre salud mental, y yo quiero aportar algo en torno a los cambios que ha hecho el Código Civil, fundamentalmente a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental, de los tratados, las convenciones, etcétera, etcétera, decía, de los cambios que ha hecho en torno a la capacidad de ejercicio de las personas. Sabemos que hay una capacidad de derecho y una capacidad de ejercicio, es decir, la posibilidad de ejercer por sí todos sus actos jurídicos. ¿Cómo era antes en el Código de Vélez? Porque haciendo una comparación nos vamos dando cuenta de este cambio tan importante que ha habido. En el Código de Vélez, que receptó el criterio psiquiátrico, ¿qué hacía? Y bueno, habilitaba a declarar dementes a quien se hallaran en estado, decía el artículo 141 anterior, ¿no? A quienes se hallaran en estado habitual de manía, demencia o invisibilidad, aunque tuvieran intervalos lúcidos o la manía fuera parcial. Estos eran las situaciones en donde se restringía totalmente la capacidad de ejercicio de las personas, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo cambia, porque algunas personas tienen una capacidad de ejercicio diferentes a las otras, pero decía, en el código anterior, esta sola situación, ¿no? La mera enfermedad mental que el código consideraba, hacía que las personas se convirtieran en incapaces de hecho de manera absoluta, ¿no? Y cuando se los convertían incapaces de hecho, lo que se hacía es nombrar, ¿no? a un curador, recaudaba todos sus bienes y en realidad lo que hacía es arrasaba con todos sus derechos humanos. Es decir, se trataba de un modelo tutelar sustitutivo de la voluntad y fundamentalmente era establecido para la protección del patrimonio de la persona. Ahora, fundamentalmente, a partir de la Constitución, la Convención, la Ley de Salud Mental, rige el principio que mencionó Graciela, que es el de presunción de capacidad de todas las personas, ¿no? Esto fue incorporado en el Código Civil, luego de la sanción de la Ley de Salud Mental, en el artículo 152 ter, que introdujo algunos cambios y que fueran definitivamente consolidadas y reajustadas en el actual Código Civil. A partir de esta capacidad que se presume en todas las personas, comienzan a operar las distintas restricciones que puede tener en orden a la situación individual y particular de cada una de las personas. Es decir, que se puede en la actualidad restringir algún aspecto de esa aptitud de ejercer los derechos por sí, dejando intactos otras facultades. Es decir, de lo que se trata es siempre de mantener todas las capacidades que se denominan residuales o conservadas y suplir aquel déficit que padece para poder hacer ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo remueve estos obstáculos? ¿Cómo hace la ley para restringir una parte de su capacidad? Y esto lo hace a partir de la designación de apoyos, ¿sí? Los apoyos están incorporados en el artículo 43 del Código Civil, y que lo define como cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general,
cuya función es la de promover la autonomía, facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Es decir, que un apoyo, luego vamos a ver un poquito con más detenimiento, un apoyo lo que hace es acompañar a la persona para poder promover su autonomía, facilitando la toma de decisiones en aquellos aspectos en donde tiene un déficit en su capacidad de obrar, ¿sí? Entonces, por eso aparece esta figura de los apoyos y de la restricción a la capacidad. Ahora bien, en el otro extremo están los incapacitados, que eran los únicos que estaban en el régimen derogado de Vélez. Es decir, que el juez puede incapacitar a determinadas personas cuando se encuentra imposibilitada de interaccionar, digo bien, con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio y formato. Es decir, que nos encontramos con una situación diferente. Antes eran todos incapacitados, ¿sí? Incapacitados, mejor dicho, incapaces o capaces, o eran blanco o eran negro. Ahora tenemos grises, es decir, personas que tienen algún aspecto de su capacidad de ejercicio limitadas, ¿no? Son los sujetos entonces con capacidad restrictiva. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del proceso de restricción a la capacidad? Quiero decir algo antes. Ahora hablamos del proceso de determinación de capacidad, o sea, el proceso tiende entonces a ese objetivo, a determinar la capacidad de la persona. No es más un juicio de insania como era entonces, ¿sí? Entonces, reemplazamos esta terminología, ¿no?, que ponía a los sujetos en un extremo, en una situación de suma vulnerabilidad y restricción de los derechos. ¿Cómo es entonces? ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, primero que la capacidad se presume, ya lo dijo Graciela, aun cuando se encuentre internada, que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Estos principios están contenidos expresamente en el Código Civil en la actualidad. Se proporcionen salvaguardas adecuadas, eficaces, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetos a exámenes periódicos. Después vamos a ver la revisión y esto de los exámenes. Que la intervención siempre tiene carácter interdisciplinario, Graciela ya habló de esto, es decir, que el enfoque no es solamente psiquiátrico, porque en la salud intervienen factores económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. El derecho a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Derecho a participar en el proceso judicial, esto es muy importante, este derecho no estaba antes, que debe tener una asistencia letrada y que si no tiene un abogado, carece de medios, debe ser proporcionado por el Estado y también debe asistir obligatoriamente en su proceso, ¿sí? Porque acá es donde puede aportar pruebas en su defensa, etcétera, etcétera. La priorización de las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades, siempre teniendo en cuenta que la internación es un recurso terapéutico más, pero que surge en la extrema necesidad. Yo no voy a hablar de la internación, pero bueno, hay mucha tela para cortar, ¿no? Porque esto de la expresión grave, inminente, etcétera, etcétera, a veces en la excesiva protección, ¿no?, se incurre en una especie de desprotección, porque pareciera que el sujeto tiene que entrar en una crisis muy importante para poder operar sobre el sujeto. Digo, operar sobre el sujeto es atender su salud, por supuesto. Así que, bueno, esto será motivo de discusión en las siguientes charlas de este seminario, ¿no?
Pero bueno, hay mucho para opinar acá y para discutir. Ahora bien, ¿a quién se le puede restringir la capacidad? El artículo 32 establece a quiénes y sus requisitos. Dice que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Encontramos aquí varias cuestiones. Primero, que equipara la adicción, ¿no?, con una afectación mental, porque supone que en realidad en las adicciones hay una afectación mental, ¿no? Esto, por eso lo pone en una situación de paridad. Por otro lado, el otro requisito fundamental es que esta afección tenga cierta perdurabilidad en el tiempo, es decir, que tenga suficiente gravedad y excluye crisis pasajeras, coyunturales, que el sujeto pueda llegar a tener, ¿no? Esto, digamos, no lleva a una restricción de la capacidad, porque se supone que esto puede llevar, si no imponemos estos requisitos, que se encuentre entonces, o que se lleve a una internación en un establecimiento y bueno, que no se, digamos, que no se atienda esa crisis pasajera, ¿no?, y se lo interne así de manera prolongada. Ahora, el proceso de determinación de capacidad, ¿quién lo puede pedir? Un aspecto importante es que lo puede pedir la propia persona para requerir, digamos, su propia protección. Es decir, la persona puede pedir su propia determinación de capacidad, ¿no?, por ejemplo, como para que se ordene determinados apoyos y que lo ayude, como decíamos antes, en la promoción de su autonomía, a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Además, lo pueden pedir el cónyuge no separado de hecho y el conviviente, mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad, dentro del segundo grado, y por último, el Ministerio Público. Ahora, durante el proceso de determinación de capacidad, la persona no pierde su capacidad. Esto es importante. No es que automáticamente, a partir de que se inicia este proceso, pierde alguna parte o toda su capacidad. La capacidad se sigue presumiendo, aun cuando, decíamos antes, se encuentre internada. Durante este proceso y hasta que se llegue a una sentencia final, se pueden ordenar medidas cautelares para proteger a la persona, que luego la sentencia definitiva va a ratificar o no. De manera tal que en este proceso puede entonces designar determinados apoyos, ¿no?, que pueden ser uno o varios, o una red también de apoyos. ¿Para qué? Para que lo asista y pueda tomar determinadas decisiones. Ahora, no solo para tomar, los apoyos pueden ser de distinto tipo. Pueden ser apoyos de asistencia, que es esto que tiene que ver con el acompañamiento en las distintas decisiones que tome, y apoyos con representación, ¿no? Los apoyos con representación, como bien lo dice la palabra, en realidad representa a la persona y sustituye su voluntad, obviamente, ¿no? Pero todo dependerá de las condiciones de cada persona. ¿Por qué? Porque los apoyos se deben ajustar
y ser proporcionales a las necesidades de cada persona en particular, donde seguramente van a intervenir un sinnúmero de factores sociales, afectivos, económicos. Y por otro lado, estos apoyos que decía que luego se van a ratificar o no en la sentencia, hay que decir algo, ¿no? No todas las personas que tienen algún padecimiento mental requieren un apoyo. Podemos tomar, esto pasa mucho, ¿no? Un ejemplo con las personas de avanzada edad, que bueno, muchas veces nosotros asistimos a un fenómeno ahora que es el envejecimiento de la población. Hay una mayor expectativa de vida y por lo tanto en las personas de avanzada edad obviamente puede haber cierto deterioro en sus habilidades físicas, psíquicas, un deterioro cognitivo, pero esto no siempre significa que van a requerir un apoyo, ¿no? Un apoyo tal que restrinja su capacidad. Tal vez lo que se necesite es otro tipo de asistencia, por ejemplo, cuidadores domiciliarios, asistencia personal, es decir, que la persona pueda vivir en su propia casa con este tipo de asistencia o de cuidados. Obviamente que esto dependerá mucho del factor económico, los recursos con que cuenta, pero no nos olvidemos, ¿no?, que las personas, los adultos mayores, sobre el cual hay una convención para los adultos mayores que nuestro país ha aprobado, y las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, tienen derecho a que las obras sociales, la medicina prepaga, le proporcionen este tipo de cuidados. Lo que pasa es que el argumento en general de las empresas obras sociales es que no están para atender estas cuestiones sociales, ¿no? Pero en realidad no son cuestiones sociales, son cuestiones que hacen a la salud de las personas, ¿no? Entonces, lo que quiero significar es que para los actos de la vida común, alimentarse, higienizarse, movilizarse, no hace falta siempre una restricción de la capacidad, ¿no? No hace falta iniciar un juicio de determinación de la capacidad. Sí, claro, puede, si lo hace, y si hay una restricción de la capacidad, puede hacerlo perfectamente para los actos de contenido patrimonial. Esto siempre y cuando cuente con un patrimonio, ¿no? Entonces, se hace una diferenciación entre los actos personalísimos y los actos que tengan un contenido patrimonial. Puede que los otros se mantengan intactos porque tiene esa posibilidad y que se restrinja los actos de disposición patrimonial, ¿no? Y estos pueden ser sustituidos por los apoyos. Graciela habló también sobre el equipo interdisciplinario. ¿Y qué se le pregunta al equipo interdisciplinario? Porque el juez debe dictar una sentencia acorde con lo que el equipo le dicte. Y se le pregunta, se le hacen determinadas preguntas sobre el cual se tiene que expedir, como por ejemplo, si puede vivir solo, si puede cumplir con las indicaciones terapéuticas que se le efectúen, si puede prestar el consentimiento informado para el suministro de la medicación, la realización de tratamientos psicológicos, médicos que se le propongan, si puede contraer matrimonio, si puede ejercer la patria potestad respecto de sus hijos, si puede movilizarse, si puede ir por la vía pública, si conoce el valor del dinero, si puede cobrar, administrar un salario, si puede efectuar compras que resulten necesarias para la satisfacción de sus necesidades. Es decir, se va a expedir sobre un espectro amplio de situaciones sobre el cual entonces el juez va a determinar qué parte, ¿no?, de su ejercicio de hecho va a estar restringida o no.
¿quién designa los apoyos? Obviamente los designa el juez, pero puede ser a propuesta del propio interesado, ¿no? Puede designar el propio interesado uno o varios apoyos, que puedan ser gente conocida, familiares, y dentro de los familiares, varios que tengan aptitudes diferentes. Ahora bien, si esta persona tiene patrimonio y tiene que administrar su patrimonio, debe tener conocimientos jurídicos. Entonces ahí es donde se designa entonces un curador. También hay otra posibilidad, que es que la propia persona, cuando tenga el pleno ejercicio de su capacidad, o sea, en un momento temporal anterior, pueda dejar una directiva anticipada, de la misma manera que puede hacer una directiva anticipada en materia de salud, puede hacerlo perfectamente para este tipo de situaciones. Es decir, que prevé que para el futuro, de caer en esta restricción de su capacidad, lo maneje un apoyo de su confianza. Luego en la sentencia es el momento en donde el juez establece qué tipo de restricción corresponde. Ahora bien, el artículo 37 establece los requisitos que debe tener esa sentencia, que fundamentalmente tiene que estar fundada. El juez tiene que explicar los motivos por el cual está restringiendo esa capacidad. Hay muchas sentencias en donde, por no explicar o por no fundar los motivos de la restricción de la capacidad, han sido declaradas nulas. El artículo 37 dice que tiene que expedirse sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico, incluso pronunciarse sobre las necesidades de una internación o bien de un tratamiento ambulatorio. También se tiene que expedir acerca de la época en que esta situación se manifestó. Esto está vinculado con la posible validez de los actos jurídicos que realice, ¿no? Porque todos los actos jurídicos que realice a partir del momento de la sentencia, en donde se restringe la capacidad, es el momento de la sentencia, todos los actos van a ser nulos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los actos anteriores que realizó, anteriores a la sentencia? Bueno, estos actos también tienen la posibilidad de ser declarados nulos, con los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, cuando la enfermedad mental era ostensible a la época de celebración del acto, cuando quien contrató con él era de mala fe, el acto es a título gratuito, es decir, fundamentalmente se nulifican aquellos actos en donde otra persona, ¿no?, contrata de mala fe, conociendo la situación en que se encontraba la persona. También se expide sobre los recursos personales, familiares, sociales existentes, es decir, con quién cuenta ese paciente, ¿no? Y fundamentalmente, entonces, determinar la extensión y el alcance de la restricción, ¿no? Es decir, qué actos requieren de un apoyo, de la asistencia en la toma de decisiones, y qué actos el apoyo lo va a representar o el curador lo va a representar, ¿sí? Esta sentencia no hace cosa juzgada, ¿no? Esto es importante, que no estaba en el Código de Vélez, en el régimen derogado, aparece en el 152 de la reforma del Código Civil, y ahora, bueno, como decía antes, lo termina de reformular. Antes no se establecía un plazo de revisión, es decir, la persona se estigmatizaba eternamente, ¿no? Lo podía pedir el propio interesado, pero bueno, esto no se daba frecuentemente. Ahora, cada 3 años, obligatoriamente, el juez debe revisar esa sentencia. ¿Para qué? Para modificar o no esta restricción de la capacidad, porque puede que la persona
se haya mejorado o no. Si mejoró, le atenúa los apoyos o sus restricciones. Si se empeoró, va a tener que poner entonces restricciones mucho más estrictas. ¿Qué pasa, por último, qué pasa con todas las restricciones que se han hecho con el código derogado? Si hay que revisarlas o no. Bueno, la doctrina, la jurisprudencia dominante dice que el juez obligatoriamente, cuando vencen esos 3 años, o antes incluso, debe revisar esta sentencia de determinación de la capacidad. Un poco entonces, resumiendo este nuevo modelo, el nuevo modelo social de discapacidad, se aleja entonces de este criterio psiquiátrico y no tenemos más la incapacidad y la capacidad como situaciones, únicas situaciones, sino que hay situaciones intermedias de restricción de la capacidad que se ajusta a la necesidad de cada persona. Esto entonces se inscribe, algo que no dije, que se debe inscribir, y si todo esto tiene que ver, digamos, se sustituye, hay actos de representación que tengan que ver con actos de contenido económico, se registra también en, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble o el registro automotor, según fuere el patrimonio o los bienes que tenga la persona. Así que bueno, esto es un poco lo que quería mencionar, y bueno, le doy la palabra a Cintia. Luego continuamos. Bueno, muchas gracias, Celia. Bueno, ahora continuamos para finalizar esta primera parte del seminario con la doctora Cintia Hetch, que es abogada especialista en Derecho Penal. Hace más de 15 años que ejerce la profesión en el Fuero Penal, fue asesora en políticas públicas e investigaciones sobre drogas en Cedronar y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Es docente de grado, posgrado en la UBA y otras instituciones, autora de artículos y libros en la especialidad de Derecho Penal y Salud Pública. Bueno, Cintia, bienvenida, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sabrina, por la presentación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, al Departamento de Graduados por dar este espacio tan importante, a Graciela y a Celia, que siempre son muy generosas y son muy receptivas con las propuestas, y bueno, hace más de 10 años que hacen esto de trabajar, que hoy lo escuchamos y a lo largo de estas jornadas se va a escuchar seguramente en muchas ocasiones relacionado con la interdisciplina. Ellas esto lo entendieron y lo aplicaron en sus distintas materias hace muchos años, y me parece que siempre buscaron enfocar sus temas, sus áreas de trabajo y de estudio con una mirada también desde el derecho penal y otras disciplinas que sé que también van incorporando. Es muy común que en sus posgrados, especializaciones, haya médicos, profesionales de la salud. Bueno, y también quiero agradecer especialmente la presencia de la doctora Marcela Mikolajchuk, que va a disertar en la última exposición, una verdadera profesora maestra del Derecho Penal, así que muchas gracias. Y bueno, esto que les comentaba recién, para ir al tema, es relacionado con la interdisciplina, ¿sí? ¿Y por qué estos temas, más allá de las cuestiones que han surgido en los medios, como fue el caso de Chano, podría ser también el caso de Maradona, donde la cuestión relacionada con la salud mental, el consumo de sustancias también se ve involucrada? Tenemos esta importante convocatoria, porque bueno, me parece que a todos desde distintos lugares, ya sea desde lo profesional, desde lo personal, a través de un conocido, un familiar, un amigo, nos encontramos con algún problema del orden de la salud mental, ya sea relacionado o no con el consumo de sustancias. Y lo que nos pasa es que muchas veces nos encontramos un tanto solos, ¿no? Como ver que la respuesta que podemos dar es acotada, ya sea que lo miremos desde el derecho civil, desde el derecho penal o desde el campo de la salud, porque a lo largo del trabajo de años lo que vemos es esto. Por eso
interdisciplina y la intersectorialidad son cuestiones que son fundamentales, porque lo que muchas veces falla, como vamos a ver, es esto, ¿no? Que entre distintos organismos no hay una comunicación clara, una capacitación solvente, generándose consecuencias muchas veces graves, ¿sí? Y por eso me parece muy interesante que los que trabajamos en estos temas todo el tiempo nos dispongamos a analizar, a ver qué se puede hacer. Yo lo que voy a plantear en pocos minutos cuál es el problema que tenemos desde el derecho penal, ¿sí? Que como saben muchos, y a los que no pertenecen al campo del derecho, arrancamos mal. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos hace 30 años vigente la ley 23.737, ¿sí? Más de 30, porque recuerdo que antes de la pandemia, en el 2019, en la Defensoría del Pueblo hicimos una jornada porque, bueno, a pesar de esta ley, ¿no? Como para trabajar críticamente en ella. ¿Qué pasa en la ley 23.737? Existe el artículo 14, que en su segundo párrafo criminaliza a los meros tenedores de drogas para consumo personales. ¿Quiénes son ellos? Los usuarios. Y necesariamente, como escuchaba a un psiquiatra en los últimos tiempos, los usuarios de drogas deben portarlas. Entonces ya nos encontramos con un punto de partida que aquellas personas que poseen un consumo problemático de drogas, y esto quiero hacer hincapié, porque no todas las personas que consumen drogas tienen un problema en ese consumo, ¿sí? Esto también es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa con esta ley 23.737? Que lo que busca resguardar es la salud pública. Entonces, no todos los casos tienen que entrar, y en aquellos casos en que la persona tiene un consumo problemático a través de la apertura de una causa penal, con lo que implica eso, con el sesgo enorme que tiene, porque automáticamente existe esta asociación entre usuario de drogas y delincuente, le generamos un problema mucho más grave, porque vamos a interrumpir su acceso a la salud cuando lo necesita. Es decir, que el fin de la norma termina completamente incumplido y siendo muy riesgosa, con consecuencias muy graves. Entonces, lo primero que me parece que tenemos que desarmar en el imaginario, que esto es un tema al que Graciela y Celia también se han referido, es en esta asociación usuario de drogas, delincuente peligroso, o como la persona que tiene un problema de salud mental también es peligroso. Bueno, este segundo párrafo del artículo 14, ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 10 años, que paradójicamente en el mismo 2019 fue el aniversario, que también los que trabajamos en el tema nos reunimos para criticar esto, y bueno, a mí me parece que es importante que en un momento ya dejemos de reunirnos para esto y encontremos resoluciones efectivas, como sí pasó con el problema puntual que aparejaba la cuestión del aborto, ¿sí? Está claro que las personas históricamente consumieron sustancias y lo van a seguir haciendo. El tema es cómo lo vamos a tratar en aquellos casos en que reviste un problema, si lo vamos a hacer desde el derecho penal o desde la salud. Me parece clarísimo que lo tenemos que hacer desde el lado de la salud. La Corte dijo que este segundo párrafo del artículo 14 era inconstitucional, ¿sí? Porque dijo que, bueno, que era tener injerencia en el plan de vida de las personas, ¿sí? Violando el principio de reserva de las personas, de intimidad, lo cual es muy grave. Pero, no obstante eso, nunca se derogó la ley 23.737, y como indican todas las estadísticas que manejan en el fuero penal, se siguen abriendo muchísimas causas por este artículo, ¿sí? Tengo que decir que, y en esto me voy a remitir un poquito a lo que dijo Graciela al inicio, que las leyes tienen una cuestión ideológica, y la 23.737 fue creada a fines del año 89, de cara a la década del 90, por organismos internacionales que lo que justamente buscaban era que se dé una lucha contra las drogas, ¿sí? Contra el narcotráfico en específico, no era contra los consumidores, contra los usuarios. Pero, ¿qué pasa? Al introducir esta figura,
también quedaron adentro de esta guerra, que por cierto no ganó ninguna batalla. Los números, las grandes series que tienen audiencias maravillosas sobre narcotráfico nos indican que lejos estuvo, y de hecho este paradigma de guerra contra las drogas se cambió totalmente, y hoy hablamos del problema de las drogas, ¿sí? Entonces, en materia de consumidores, lo que en ese momento decían, se consideraba, era que persiguiendo al usuario se iba a poder llegar a las bocas de expendio y de ahí a los grandes narcotraficantes. Bueno, esto nunca pasó, esto en la esfera práctica, pero además de lo que es en la práctica, esto es gravísimo, porque esto es usar al sujeto como para cumplir determinado fin, ¿sí? Y como sabemos, el sujeto, la persona humana es un fin en sí mismo y no podemos darle este trato utilitario. Entonces nos encontramos con un artículo 14 de una ley que nos trae graves problemas. Y esto desde lo legal, por donde lo miremos, este artículo tiene que ser, esta ley tiene que ser modificada. También en esta ley vamos a ver una serie de medidas de seguridad que se aplican, curativas y educativas, ya sea que se traten de principiantes, meros experimentadores o personas que tienen un consumo problemático, que parecería que no se usan, pero los que trabajamos en el tema, en el territorio, las vemos, no es que no, que han desaparecido. Y entonces, y que además son coactivas, porque son una suerte de medidas que le dicen a las personas que se curan o le aplican una pena. Y muchas veces ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Así que bueno, es una ley sumamente criticada por estas cuestiones. Entonces, esto desde la esfera estrictamente legal tiene que ser modificado. De eso no creo que hay una coincidencia, que no hay dudas, no se hace por cuestiones políticas, y esto también hay que decirlo. Hubo varios intentos y nunca ocurrió. Pero ¿qué pasa? Y esto se va a relacionar con lo que muchas veces escuchamos en los medios. Esta asociación del usuario de drogas como alguien que lo hace a propósito, como un delincuente, genera que el trato, ya sea en muchos lugares, si bien la ley 26657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, nombrada también, y que la vamos a escuchar muchísimo porque vino a cambiar todo este paradigma, y lo que buscó básicamente fue el trato respetuoso de los derechos humanos de las personas que poseen un problema de salud mental y de los consumidores. De hecho, en el artículo 4, específicamente, y esto porque me parece que es parte de este trabajo de desarmar esta cuestión que se da entre el usuario de drogas como un delincuente peligroso, específicamente el artículo 4, y la verdad que a los que trabajamos en el tema nos da mucha tranquilidad, dice: las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en relación con los servicios de salud. Y el artículo 1 nos va a decir que la ley, el objeto de la ley, es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos. Y como saben, el artículo siguiente remite a los pactos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la materia. Esto es fundamental. Lo que yo entiendo, las críticas que hay, que creo que tienen que ver con una cuestión práctica, de cómo se implementan y cómo funciona la intersectorialidad, pero no es un problema de la ley. A mí, de eso estoy también convencida. La ley es clave en esto, en poder decir, bueno, una persona que presenta un consumo de drogas no es un delincuente, ¿sí? Tiene un problema de salud mental, y en su acceso a los sectores de salud públicos o privados debe recibir un trato respetuoso de los derechos humanos y de la problemática que está cursando. Y esto es una cuestión que tenemos que empezar a incorporarla. La ley tiene 10 años, que para una ley es relativamente poco tiempo, así que me parece que todo lo que hagamos en ese sentido va a ayudar, ¿sí? Y después,
por último, como dijimos al inicio, estas jornadas se pensaron en octubre, si mal no recuerdo, tratábamos de hacer memoria con las doctoras al inicio del año pasado, y bueno, justo coincidió que las fechas estipuladas eran y se dio un caso de fuerte repercusión pública como es el del cantante Chano, que por supuesto no me voy a referir a pormenores que desconozco absolutamente, pero sí me parece importante, bueno, no sería desde lo profesional ético, ¿no? Pero sí me parece muy importante remarcar el trato mediático que se le dio a los temas y acá cómo tiene que operar las cuestiones también referentes a sus derechos, a la privacidad, y toda esta discusión tan acalorada que se dio en cuanto a la ley de salud mental, a la intervención del personal de seguridad, perteneciente a policías o fuerzas de seguridad, y bueno, y acá la respuesta tiene que ver con la interdisciplina, nuevamente. En estos casos, lo que vemos es que si se puede lograr un equipo interdisciplinario con alta capacitación en materia de salud mental, de derechos humanos, las respuestas suelen ser otras. Yo trabajé en la ex CEDRONAR, como dijimos al inicio, también actual Secretaría de Políticas Integrales, porque bueno, la CEDRONAR fue creada también en los años 90 al amparo de esta posición de la guerra contra las drogas, ¿sí? Y hoy por hoy, como les decía recién, esto cambió totalmente y correspondía que cambie el nombre. Pero más allá de los nombres, que en estas materias siempre se dan discusiones y tenemos que ser cuidadosas, cómo nombramos las cosas, porque desde ya que el lenguaje dice mucho, simbólicamente, es importante lo que se empieza a hacer, ¿no? Y los cambios que se empiezan a dar. Y para esto, me parece que desde la Secretaría, que siempre se mantuvo en la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación y que baja políticas federales para todo el país y tiene áreas de investigación y de capacitación, es muy importante el rol que asuma en este punto, junto por supuesto al Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Salud, y bueno, y después en cada provincia y en la ciudad cómo se instrumenten estas cuestiones. Creo que los resultados más efectivos se van a lograr si se trabaja fuerte en eso. Entonces tenemos por un lado, como conclusión, el Poder Legislativo con una deuda con la 23737 que no lo podemos pasar por alto. Muchas veces a los que nos dedicamos al derecho penal y en su momento también defendíamos lo que era la despenalización del aborto, por esto también que seguían las mujeres abortábamos, ¿no? Y era algo que iba a pasar y que se iban a eliminar riesgos, además, esto desde lo práctico, además de las cuestiones, los reparos constitucionales que existen, con las drogas pasan lo mismo, las personas presentamos distintos tipos de consumos. El tema es qué vamos a hacer con eso para dar respuesta. Me parece que, bueno, el legislativo tiene una deuda con la 23737 y después los organismos con competencias específicas en materias de drogas tienen que trabajar de manera articulada e intersectorial, ¿sí? Creo que la interdisciplina la hemos adoptado tanto en las prácticas públicas como privadas. Cada vez que miramos un caso, nosotros necesariamente lo tenemos que pensar, al menos proponiendo verlo desde distintas aristas. Luego el sujeto va a poder elegir, y de esto se trata, ¿no? A la persona que está presentando un problema, darle ese rol subjetivo y ofrecerle un abanico de posibilidades que podrá tomar algunas o no, ¿sí? Dentro del ejercicio de su autonomía. Y esto se relaciona muchísimo con lo que nos explicaban tanto Graciela al inicio como luego Celia, del cambio de paradigma, ¿sí? De las personas como sujetos de derechos y con poder de decisión. Así que bueno, me parece que tenemos esta tarea y sí, los equipos cuantos más amplios sean y tengan distintas disciplinas van a ser más ricos, porque nosotros lo que encontramos son distintas etapas. Cuando llega esto, para ir terminando, cuando llega una persona, muchas veces llega porque
hubo el inicio de una causa penal o una crisis por el consumo, pero esto también hay que desarmar. No todas las personas que consumen drogas cometen delitos, ¿sí? Esto tiene que quedar clarísimo. Se dan otras situaciones para que una persona que presente un consumo de drogas salga a robar, ¿no? Se dan otras cuestiones que seguramente se hubieran dado si no está el consumo. Esto es muy importante también desarmarlo, me parece fundamental. Y que tenemos una primera etapa, le tenemos que resolver muchas veces las cuestiones legales a la persona, también ofrecerle asistencia cuando la necesita, y una tercera etapa que, bueno, acá los trabajadores sociales y demás cumplen un rol fundamental, que es el armado de un plan de vida, ¿sí? Y bueno, siempre en el marco de la autonomía voluntaria y el respeto de los derechos de esa persona. Así que bueno, eso es con lo que quería concluir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para cualquiera de las expositoras. Contamos con un poco de tiempo. A ver, acá tengo a Ricardo Schmidt, que tiene la mano levantada. ¿Nos escuchás, Ricardo? Sabrina, si querés ahí, le habilito el audio, Dale, porque tienen dale. el audio deshabilitado. Ahí está. Bárbaro, gracias. Estaba muteado. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Quería hacer un comentario respecto a esto. Yo trabajo en salud mental también, justamente sobre un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados de la modificación del artículo 27 y 28 de la ley 26657, que es la ley de salud mental, en la cual justamente quiere cambiar un poco el espíritu que viene a traer la ley, que es justamente sobre el abordaje en el padecimiento subjetivo. Este nuevo proyecto lo que propone es la habilitación para las instituciones privadas para poder abrir manicomios, básicamente, porque las denomina así instituciones psiquiátricas y no instituciones sobre salud mental, justamente. La ley en esos artículos propone justamente esto, la no apertura de instituciones monovalentes y la modificación de las ya existentes para que sean polivalentes, justamente las atenciones sean en hospitales generales con las condiciones necesarias. Bueno, lo que se intenta es justamente modificar ese artículo y otro que es muy importante, que es el 28, en la cual implica justamente sobre las internaciones. Ese artículo dice, bueno, las internaciones van a ser como un recurso terapéutico, no solamente se interna por propio querer, sino que es un recurso terapéutico y el último dentro de todos los recursos posibles. Esto a lo que lleva es que no se interne compulsivamente, sino que se evalúen todos los recursos con los que cuenta cada institución y poder brindar atención ambulatoria, lo cual no dice que no se puede internar, que es un discurso mediático que se está dando muchísimo, que por ahí socialmente se lo toma cuando se le escucha esto de que la ley prohíbe las internaciones, no en ningún momento, sino que dice que se debe hacer un uso responsable de eso como un recurso terapéutico. Esos dos proyectos que se quieren modificar hoy por hoy están en diputados, y bueno, me parece que es el momento clave para empezar a trabajarlo y a mover que esto no se dé, porque justamente lo que habilita es esto, a una institución privada que dice esto, bueno, que las instituciones públicas no hablan, pero sí las privadas. Básicamente plantea eso, y internar en todo momento, introduce la figura otra vez de amenaza, esto del paciente como una amenaza, una amenaza potencial, esto de no saber, dice, bueno, que se lo interne también cuando, ubica esto, hasta cuando se pone violento rompiendo cosas en la casa, o cuando Ricardo, discute. te agradecemos mucho el aporte, pero bueno, si tenés una pregunta concreta respecto a las exposiciones, así le podemos dar la palabra al resto. O simplemente querías comentar el proyecto. Ok. Bueno, tenemos a Gisela Loto, que tiene también una pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Muy clara la exposición, la verdad, excelente.
Yo me inscribí porque me pareció muy interesante el tema y tengo como 3 preguntas hiladas relacionadas. Quería consultar si las enfermedades mentales están enumeradas en alguna ley y si es taxativo o enumerativo esa definición que se considera, o sea, cuáles son las enfermedades que se consideran que son mentales, y de ser así, si yo podría considerar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, la obesidad como una adicción por el consumo adictivo, porque hay personas, por ejemplo, en cuestión de peso, que pesan un montón, y en realidad su droga sería la comida, y su adicción es, bueno, comer adictivamente. O sea, se me ocurrió, no sé si, por eso quería saber si las enfermedades mentales se encontraban en algún lugar definido. Gracias. A ver, las enfermedades mentales están definidas, pero las tienen definidas los médicos, los psiquiatras. Okay. No los define la ley. A ver, no me acuerdo cómo se llama ese... Bueno, hay una lista que tiene, que no me acuerdo cómo se llama, que determina qué es una enfermedad psiquiátrica. El DSM. Ese, exacto. El DSM, gracias, no me acordaba. Que tiene, o sea, uno no puede, la ley no puede decidir que es una enfermedad psiquiátrica. Ahora, hay quien opina que la ley se puede aplicar en cuanto al tema de las adicciones a otro tipo de adicciones. No sé si podríamos incluir la comida, pero por ejemplo el alcoholismo yo creo que entra, porque como habla de drogas legales e ilegales, o por ejemplo la adicción a los psicofármacos, etcétera, eso entraría. No tengo una opinión respecto de la adicción a la comida, pero bueno, la ley no te dice nada al respecto. Sí, lo que se prevé también... De todas maneras, el tema de la obesidad, ¿no? Está cubierto por la medicina prepaga, las obras sociales, justamente hay una ley para atender estos supuestos. Sí, yo siempre justo ese ejemplo lo solía dar, es como si una persona que tiene un consumo de comida excesivo, problemático, le trae temas en la salud, por llevar en la cartera muchos chocolates, sería aplicable la ley penal, ¿no? ¿Y qué diferencias hay? Ese es un tema interesante para también ver lo grave que es esta norma de la 23737 que hablábamos recién. Es interesante la pregunta. Y los criterios de la ley de salud mental están dados, como les decía recién, por el riesgo para sí o para terceros, no por enfermedades puntuales que no menciona. Sí, tal cual. Bueno, Nélida Soto. Lo tengo primero a Francisco. Dale. Ahí en la lista. Ahí, Francisco, dale. Te estamos habilitando la Francisco. Dale, ahí, muchas gracias. Nada, primero, muchas gracias por las 3 exposiciones, muy claras. Sí, más que nada porque la doctora Weingarten lo estaba mencionando, no sé si ella me lo va a poder responder, pero me generó una duda, que si bien el Código Civil y Comercial, si mal no recuerdo, el artículo 40 habla de la revisión de cada 3 años de los juicios de restricción de capacidad, se me genera una duda porque he visto algunos casos de personas con discapacidades irreversibles. Personas con discapacidades irreversibles genéticamente o cuestiones de mutaciones genéticas, no son muchas, pero ¿qué pasa en esos casos? Mi pregunta va en concreto porque yo he visto, de donde soy, yo estoy en la provincia del Neuquén, he visto un fallo de una cámara del interior, en donde obligan igual a hacer esa revisión a una mujer, ya era grande, ya tenía más de 20 y pico años, que tenía una capacidad irreversible, mismo una casi única en el país, y igualmente se obligó, a pesar de que la familia pedía que no, por el hecho de que era remover muchísimas cosas, hacer análisis de nuevo, cuando ya todos los dictámenes médicos históricos hablaban de una capacidad irreversible. Nada, a ver si hay algo con eso, o sí se tiene que hacer. Sí, en realidad lo único que establece el código es la revisión de la sentencia de manera obligatoria por parte del juez cada 3 años. Eso es lo que dice el código. Ahora, las situaciones que vos planteás, donde hay una patología mental que resulta ser irreversible, ha dado alguna controversia y ha habido alguna jurisprudencia
pero la tendencia, en realidad no hay tanta jurisprudencia, la tendencia es que igualmente se tiene que hacer esa revisión de la capacidad, porque si no se estaría alterando o privando del derecho de defensa del juicio. ¿Sí? Esa es, digamos, la tendencia, pero ya te digo, el código no dice nada al respecto, solamente la obligatoriedad sí o sí de los 3 años. Lo mismo que las determinaciones de capacidad, los famosos juicios de insania que se llevaron a cabo antes del 2015. Creo yo, para sumar un poco lo que dice Celia, que tiene que ver con una cuestión de hacer un seguimiento de estas sentencias. Obviamente los casos que vos estás planteando son como muy extremos, pero la finalidad es justamente hacer un seguimiento de la evolución y de cómo está la situación del padecimiento del paciente. Bueno, gracias, sí, ahí bajo la mano lo había levantado, por eso no. No, más que nada porque lo que mismo la sentencia de la Cámara del Interior acá en Neuquén toca varias cosas, pero a mí me genera duda porque al fin y al cabo es como, digamos, que la familia o que la misma persona con estas discapacidades que son irreversibles tenga que revivir todo de nuevo, porque la sentencia, el artículo del código, exige una evaluación interdisciplinaria nuevamente. Entonces, a ver, por ahí que usted está más, bueno, uno cuando está más en el interior a veces pierde alguna jurisprudencia, alguna doctrina del día a día, porque me llamó la atención que mismo los jueces pueden hasta declarar inconstitucionalidad eso, pensando en el bienestar de la persona con discapacidad, mismo si quiere hasta tomando los tratados internacionales, porque digamos, lo creía yo así, por eso era la pregunta, ¿no? Si lo habían visto en algún caso así, porque hasta a veces me parece absurdo ser tan legalistas y en ser tan legalistas estar hasta desprotegiendo a esa persona y a la familia de esa persona con todo lo que ya vienen pasando. Pero bueno, nada, gracias por la aclaración. En realidad podrías pedir alguna medida explicando todo esto, una medida excepcional para tu caso en particular. Claro, no la declaración de inconstitucionalidad, pero sí. No, pero digo, el caso que yo vi, que me pareció muy paradigmático, es eso, era una mutación genética, que habían 3 en el país, mismo fue en Estados Unidos, a ver si se trabajaba, porque en Estados Unidos creo que habían 6 casos así, y sin embargo se obligó a hacer la revisión. Por eso digo, creo yo que en la ultralegalidad de la justicia, nos quedamos en la ley y no nos quedamos en la persona, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, que era hacer pasar a toda la familia de nuevo por todo lo mismo, cuando digamos, en la realidad no había sentido, porque es una situación que no va a mejorar y está dispuesta así. Pero bueno, nuevamente gracias por la respuesta. Sabrina, quería hacer un pequeño comentario de dos preguntas, ¿puede ser? Sí, cómo no. Que habían preguntado recién acerca de otros tipos de consumos, y esto está previsto en la ley 26.934, que es del 2014, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que en el artículo 2 incorpora las adicciones, abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, nuevas tecnologías, alimentación, compras, etcétera. Así que se le dio a este tema un tratamiento amplio y es una norma muy interesante porque también incorpora la reducción de riesgos y daños. Y después, a la primera persona, con esta posibilidad de volver a los monovalentes, creemos que no sería completamente retrógrado, y sería interesante que le consulten a los profesionales de la salud el tema referido a cómo funciona un tratamiento de un paciente en un polivalente, ¿no es cierto?, con problemas de salud mental y demás. Eso es muy interesante, que ellos lo van a saber explicar. Nada más, gracias. Bueno, hacemos las últimas 2 preguntas porque ya estamos pasados con el horario. No sé quién tenías primero vos, Silvina. Anélida, y le estoy solicitando que active el micrófono. Ah, bárbaro, gracias. El audio, ahí está. Ahí está, Anélida. Hola, ahora sí, costó un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarles a todas ahí, a todos los compañeros que están acá escuchando.
Y mi pregunta es, ¿qué pasa si realmente las obras sociales y prepaga están cumpliendo, como lo prevé el decreto 603 reglamentario de la Ley de Salud Mental, porque siempre son renuentes y esto termina siendo un amparo para todo aquel que recurra a una necesidad de acompañamiento, asistencia y demás? Eso por un lado. Y además, esto que coincido plenamente con las tres, las leyes y todas las normas son ideológicas, y no es casual lo que trajo Ricardo ahora, de que se está volviendo al peligrosismo. Es terrible nuevamente, en este momento, volvamos a hacer un discurso monovalente de encierro, cuando la ley se está poniendo en funcionamiento y evidentemente lo que falta es consolidar o la cohesión de las instituciones para que funcione aceitadamente todo el mecanismo previsto, el cual nos garantiza obviamente esa autonomía, esa libertad, esa independencia, esa voluntad que tenemos como ser humano. Esto quería preguntar por un lado, y bueno, y agradecer que estén acá. Coincido, la 23737 es una ley que vino desde el norte en el discurso de control social eminentemente. Sin ninguna duda, Cintia, comparto plenamente esto con vos, fuimos víctimas del control social de la DEA en ese momento, así que bueno. Bueno, esto es lo que quería preguntar. Gracias. Bueno, te contesto yo la primera parte. La segunda parte me pareció que era una reflexión. No, respecto de los incumplimientos de las empresas de medicinas prepagas y las obras sociales, sí, hay muchos incumplimientos, se niegan sistemáticamente a todo esto, pero lamentablemente no existe otro recurso más que iniciar un juicio de amparo, donde el juez de manera rápido establece una medida o la prestación que se requiere. Pero bueno, no hay otra alternativa más que acudir a los estrados judiciales, ¿no? Con un juicio rápido. A ver, las empresas médicas sistemáticamente se niegan a dar cobertura. Porque dicen que no son coberturas de salud, que son coberturas sociales y que no están para atender los problemas sociales de la gente. Digamos, ese sería el argumento, ¿no? Y nos queda la última pregunta. Sí, ahí le habilito a Sergio, que era el que seguía en el orden, que levantó la mano. Perfecto. Muy bien. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sergio. Sí, te escuchamos. Bueno, ante todo, felicitaciones por las exposiciones. Yo quiero hacer una consulta desde un punto de vista de un abogado en la práctica, ¿no? Entiendo perfectamente el criterio que inspira la ley, y de hecho lo comparto, pero en la práctica se da a veces una situación que, bueno, de hecho voy a tomar un caso testigo nomás que me llegó no hace mucho tiempo, pero la pregunta es válida, tomo el caso para dar lugar a la pregunta. Un administrador de un consorcio me dice, acá hay una persona que está realmente mal, está, vamos a poner la palabra desquiciada, pero no con un concepto valorativo, sino que no puede manejar realmente su conducta, rompe los espejos del ascensor, grita a la madrugada, los inquilinos se están yendo porque bueno, se pelea con todo el mundo. Han hecho denuncias penales que por supuesto no tenían mayor importancia, ni lo merece la persona que evidentemente no está actuando con dolo. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer un abogado frente a una consulta cuando una persona en estas condiciones no tiene un familiar, está cometiendo, digamos, montones de actos complicados para un consorcio? ¿Cuál es la acción que debe hacer un tercero, en este caso un administrador que es el que representa al consorcio, para que los mecanismos que puedan caber empiecen a funcionar? ¿Qué debe hacer prácticamente esa persona? A mí lo que se me ocurre sugerirte es hacer la denuncia en el Ministerio Público, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de inicio, es como dentro de los habilitados, como para poder iniciar la acción, siendo, en este caso, representando al consorcio, hacer la denuncia en el Ministerio para que haya un equipo interdisciplinario que lo pueda evaluar, y en ese caso poder determinar si está en condiciones de que sea sometido
a un proceso de restricción de la capacidad. En el Claro, caso que no haya un familiar, digamos, se me ocurre claro, como no sé esa qué- herramienta, hacer la denuncia en el ministerio, para que para que actúe y por lo menos sea evaluado por el equipo interdisciplinario. Han Incluso hecho ahí, muchas denuncias, pero más bien de orden penal, por daños, por ruido claro, molesto. Bueno, por ahí por no, eso digo que es ir al Ministerio Público, ¿para qué? Con el fin de que se evalúe si hay si se puede ser Si es sometido a una necesario restricción de la capacidad. Porque ahí el estamos juez hablando del puede... fiscal de la sí, justicia criminal y contravencional de la ciudad, ¿estamos hablando de eso? ¿O las fiscalías? no, el Ministerio Público Fiscal. Bueno, ¿y tienen que hacer un planteo general o tienen que pedir algo? No, a ver, por lo que te dice el Código Procesal, es presentarse manifestando digamos, lo que, en este caso, lo que vos estás comentando, que está ocasionando disturbios y que creen que no están sus capacidades mentales en condiciones, y que a través de estos disturbios es una simple presentación. Como no van a contar con los certificados médicos que te pide el Código Procesal, bueno, ahí sí el juez puede ordenar el equipo interdisciplinario a través del equipo médico forense que sea intervenido y que sea evaluado, ¿no? Hay un periodo de tiempo para poder ser evaluado, para poder ver si está en condiciones. Es lo que se me ocurre como herramienta, porque si no, los otros tipos de denuncias pasa un poco lo que vos contás, digamos, no hay como digamos, es como la forma de habilitar a un tercero es a través del Ministerio Público. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, por favor. Felicitaciones por las disertaciones. Bueno, creo que ya estamos con el horario, así que les queremos agradecer a todos la presencia, la asistencia, a las doctoras por la disertación, y bueno, nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 18